Hola, muy buenos días. Quisiéramos comentar esta mañana, agradezco aquí la presencia de la senadora Kenia López Rabadán. Venimos a comentar sobre el evento sucedido ayer en el Zócalo, en donde se celebraban 3 años del gobierno actual, del presidente Andrés Manuel López Obrador. La verdad es que no encontramos cuáles son las razones para celebrar. Lo que vimos el día de ayer fue un evento político, un meeting tal cual, como muchos que pudieran haber sucedido en campaña, en cualquier campaña, con una gran diferencia, con una potencia económica que no tiene ningún partido, que permite hacer una movilización como la que vimos ayer. A pesar de lo que se diga, hubo una movilización enorme, en donde hay incluso videos en las redes, en distintos estados del país, en donde se convocaba a que los propios alcaldes de Morena, por supuesto, ayudaran a que pudieran asistir a este evento, pues los contingentes que llenaron finalmente el Zócalo. También vimos un discurso absolutamente polarizador. Hace 3 años, en el 2018, específicamente el mismo día del año, se llevó a cabo el evento donde el presidente asistió y el discurso era otra cosa, totalmente diferente. Se hablaba ahí de construir un país, de generar sinergias, de tratar de encontrar coincidencias, incluso de poder construir con la oposición. Tal vez ahí en un discurso que no se creía, pero se pronunció. Y hoy, tristemente, vemos que es exactamente lo contrario. Un discurso que lo que busca es la polarización. Por cierto, polarización que no le conviene a nadie, ni siquiera al propio presidente, porque eso lo que hace es partir al país en dos, y claro que al partir al país en dos, la fuerza de empuje que podría tener toda la nación, pues se ve evidentemente disminuida. Luego también vimos un discurso absolutamente militarista. Y todos, absolutamente todos en este país, recordamos aquellas ofertas en campaña en donde lo que se hablaba era específicamente de poder volver a las Fuerzas Armadas permanentes a sus cuarteles, retirarlas de las calles, y se ofrecieron incluso tiempos perentorios para poderlo lograr. Y desafortunadamente lo que vimos es que ahora, como nunca, el Ejército y la Marina Armada de México participan en más actividades de orden civil que nunca en la historia. Y aquí quiero puntualizar nuestro reconocimiento y nuestro respeto al Ejército y a la Marina Armada de México, pero precisamente por ese respeto que le tenemos, lo que queremos es que este gobierno, al respetarlas, las haga encargarse de las tareas constitucionales que le son inherentes a la Fuerza Armada Permanente, y no todas aquellas que ahora les asignan y que no le corresponden y que por supuesto las ponen en distintos riesgos. Pero también vimos un discurso partidista. Pareciera más este discurso el de un mitin de un partido político específico, de una corriente ideológica específica, más que el de un jefe de Estado de la nación. Y eso no puede ser. No ha entendido que la campaña se acabó y que tiene que gobernar para todos, para que entre todos logremos transformar a México por el bien realmente de cada uno de los ciudadanos de este país y para hacer que las cosas mejoren, que hasta ahora no han funcionado. Vimos un discurso totalmente alejado de la realidad. Hoy los números que se plantean y que se presumieron, por ejemplo, presumiendo las remesas del extranjero, qué bueno que llegan, afortunadamente, pero no se puede presumir como un logro cuando de lo que hablamos es de todos los connacionales que están allá en los Estados Unidos, es precisamente porque no encontraron en su país, en donde nacieron, una posibilidad para emplearse y tener un ingreso digno que les permita mantener a su familia. Y si eso lo vamos a prestigiar, me parece que es absolutamente alejado de la realidad. En resumen, lo que ayer se debió decir es que tenemos 3 años perdidos en este gobierno o por culpa de este gobierno, y que lo que debía de hacer es
reconocer una gestión autocrítica y enderezar el rumbo. Todavía se puede, presidente, todavía se puede recomponer esto y detener la caída tan pronunciada que tiene este país. Podemos hablar de las materias que quieran, lo mismo de economía, que de infraestructura, que de salud, que de educación, que por supuesto de seguridad. No hay en una en la que se pueda distinguir para bien a este gobierno de los anteriores. Y eso debemos de reconocerlo. Los primeros que deben de reconocer es quienes están cerca de él y avisarle al presidente que no hay nada que festejar, que en todo caso hay mucho por hacer, mucho que trabajar. Hay 3 años perdidos en este país por culpa de este gobierno y debiéramos de ponernos en marcha a recomponer lo que se ha destruido y buscar que las cosas empiecen a funcionar como le convienen a México y además le convienen a los intereses de todos los ciudadanos de este país. Yo quisiera a continuación darle la palabra a la senadora Kenia López Rabadán, porque francamente hay cosas dentro de todo esto que pasa, cosas que todavía en algunos lugares de este país, en algunas instituciones, debemos de reconocer y de celebrar que todavía hay decisiones sensatas de algunos órganos. Gracias. Gracias, coordinador. Buenos días a todas y a todos. Pues sin duda es un día importante para la oposición en este país, es un día importante para el Estado de Derecho en este país, es un día importante para la verdad en este país. Anoche, como ustedes han dado cuenta y han consignado en distintos medios de comunicación, gracias, coordinador, anoche el INE ha resuelto aprobar las medidas cautelares que nosotros hemos solicitado. Esta es la propaganda que Morena y distintas asociaciones civiles han desplegado a lo largo y ancho de todo el país. Nosotros hicimos un reclamo no solamente en términos de que esto es una vulgar propaganda partidista, sino es ilegal lo que están haciendo en todo el país. Como se les informó en tiempo y forma la semana pasada, interpusimos ante el INE una queja y el día de ayer por la noche el INE ha resuelto a nuestro favor. Está obligando a las asociaciones civiles y por supuesto al partido de Morena retirar esta propaganda engañosa, retirar esta propaganda ilegal, retirar esta propaganda que confunde a los mexicanos. Aquí claramente se ve la ilegalidad. Ellos hablan de una ratificación. Ratificación han dicho de manera mentirosa. No es una ratificación, es una revocación de mandato, porque así lo establece la ley, y se revoca el mandato cuando se pierde la confianza de la autoridad. Esta propaganda, dice el INE, esta propaganda se tendrá que retirar en 12 horas. La propaganda física está mandando el INE, se tendrá que retirar en 12 horas. Y la propaganda en distintos medios de comunicación y en redes sociales que se está emitiendo se tendrá que eliminar de manera inmediata. Celebramos la objetividad y la legalidad del INE para resolver esto que nosotros hemos exigido. Ojalá y en Morena dejen de mentir, dejen de manipular, dejen de engañar a la gente. Bienvenida esta resolución. Agradecemos la legalidad, agradecemos el apego a derecho. Por eso, justo por eso, es que se necesitan instituciones autónomas, se necesitan instituciones independientes, se necesitan instituciones que no estén subordinadas a los caprichos de López Obrador. Felicidades, pues, por México. Felicidades por la verdad. Muchísimas gracias. Si nos permiten, senadoras, senadores, les pregunta Israel Aldave de Grupo Fórmula.
senadores, a los tres. Respecto al primer tema que tocaba, senador, el evento de ayer del presidente en el Zócalo, tienen ustedes una fuerte crítica, dicen que no hay nada que celebrar, pero sin embargo, dos de los gobernadores emanados de su partido, me refiero al mandatario de Yucatán, Mauricio Vila, y a la de Chihuahua, Maru Campos, pues acudieron ayer al Zócalo como aplaudidores, por no llamarles acarreados. ¿Qué pasa ahí con estos dos gobernadores panistas, que contrasta con el discurso que tienen ustedes y la dirigencia del PAN? ¿Se les debe de sancionar o qué pasa con ellos? Porque sí contrasta, ¿no? Fueron ayer a aplaudir y ustedes lo critican. En el PAN lo primero que hay que respetar es el individualismo. Al final de lo que estamos hablando es de una posición del partido que lo que reconoce es lo que todo mundo ve, que este país, el nuestro, México, es peor hoy que en el 2018 y que las cifras ahí están, y no hablo de otros datos, hablo de los datos, ahí sí, del gobierno federal. Revisemos las cifras en homicidios, revisemos las cantidades que se invierten en infraestructura entre un ejercicio y otro, lo que se invertía y lo que se invierte. Revisemos el alcance que tenían los programas de salud en todo el país. Podemos revisar también la eficiencia de los programas que tenían en el sistema de vacunación, que por cierto destruyeron. Entonces, a juicio nuestro, a juicio del PAN, por supuesto que no hay algo que celebrar. No tenemos inconveniente que alguien pueda ir, pero el PAN lo que dice, lo que sostiene, es que este gobierno lo que debía es de hacer un ejercicio de autocrítica, se vale, como cualquiera, son humanos y por supuesto que son imperfectos, se equivocaron, se han equivocado durante 3 años y lo que necesitan es reconocer que el camino que llevan no es el correcto. Y entonces empezar a proponer políticas que promuevan el empleo, que gestionen por supuesto la inversión, la llegada de inversión, la nacional y la extranjera también, para generar el empleo que tanta falta la hace, que se pueda generar una política que controle o que pueda ir a controlar la inflación, que no destruya los empleos, que tengamos una verdadera estrategia de seguridad, porque hasta hoy se habla mucho de la estrategia de seguridad y yo preguntaría, ¿cuál estrategia si no hay? Lo que hay es que pareciera que andan dando palos de ciego por todos lados. No hay una verdadera estrategia de seguridad. No se autorizó para el ejercicio 2022 dinero alguno para las policías locales, las municipales, del primer contacto con los ciudadanos. ¿Cómo se puede pensar que puede ir bien en materia de seguridad en nuestro país? En fin, hay muchas cosas en las que podríamos invertir muchas horas platicando de lo que hace falta hacer. Ellos lo saben. Lo que no se puede es pretender llevar a cabo un gobierno en el que solamente por regalar dinero, por otorgar, digamos que estas, pues también prestaciones a través de distintos organismos que se han ido creando para poderle acercar el recurso, entregar los recursos a la gente, pues sea esa una política que se pueda sostener, porque hay que tomar en cuenta que ese recurso sale, por supuesto, de las arcas federales, de los propios impuestos, y si no se generan las condiciones para que haya la generación de recursos adicionales, pues algún día se va a acabar y no se va a poder sostener. En resumen, nosotros creemos que hay que buscar que al país le vaya bien y lamentablemente todos los indicadores que volteamos a ver de los organismos internacionales, de las entidades autónomas, del propio gobierno, de las organizaciones de la sociedad civil, muestran que el rumbo que lleva este país no es el adecuado, no es por el que debiera de ir. Y eso lo que hace es concluir al PAN o hacer concluir al PAN de que el camino que se lleva no es el que debiera de llevar nuestra nación. Pero le insisto, senador, disculpe. Déjame que te... Gracias. Yo, antes que nada, quisiera hacer un comentario sobre el tercer año de gobierno, el informe del presidente López Obrador. A ver, es evidente que el presidente López Obrador y Morena viven anclados en el pasado. O sea, uno escucha el mensaje de este acto para el ego del presidente y dices, caray, ¿para eso querías gobernar? O sea, para simplemente señalar que es que el periodo neoliberal, es que los conservadores
Cuando uno compite una elección, conoce los problemas del país. Lo que los mexicanos quieren es que su gobierno lo resuelva, no que se la lleve quejando. Llevan 3 años de gobierno, pues ¿cuántos años se van a quejar? O sea, en el acto de cierre de años, de 6 años del sexenio, todavía le va a estar echando culpa hacia atrás. Voltemos a ver el presente. Del pasado se toma lo correcto, se quita lo incorrecto y se debe de plantear una alternativa de cambio positivo para México. Pero si vemos economía, seguridad, salud, corrupción, los temas principales, está reprobado, es un fracaso absoluto el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. ¿Con qué cara hace un evento para elogiarse? En economía, vean los datos, 17 millones de mexicanos o no tienen empleo o están subocupados, es decir, trabajan menos horas al día o menos días a la semana de las que ocupan, o tienen disposición de trabajar. 52 millones de mexicanos, piensen en el dato, 52 millones de mexicanos no les alcanza para comer. En este gobierno de Andrés Manuel López Obrador, no en el gobierno neoliberal pasado, en este gobierno. En inseguridad, más violencia que nunca. ¿O les parece normal que hayan puesto un coche bomba en Hidalgo? ¿O balaceado el Palacio Municipal en Sonora? ¿O los muertos colgados de los puentes? ¿O negocios incendiados? No es normal. Y parece que simplemente se tapan los ojos. En salud, 35 millones de personas sin servicios básicos de salud. 15 millones nuevos, con Andrés Manuel López Obrador. O sea, había 20 en el pasado que él detesta, súmenle 15 con Andrés Manuel López Obrador. Es un desastre absoluto. Bueno, ni la corrupción que presumía que iba a acabar. Videos con sobres de efectivos, ¿está bien eso o qué? Empresas fantasmas en el aeropuerto, casas, propiedades, no, está reprobado. Entonces, es que la verdad es que el PAN lo dice claro, lo decimos con contundencia. Presidente, déjese de cosas, póngase a gobernar, que es para lo que lo eligieron los mexicanos. Y si no puede, hágase un lado, para quienes sí queremos cambiar este país. Así de concreto lo decimos. Y sobre el tema que preguntabas, a título personal a mí no me representa una asistencia a un evento que evidentemente iba a ser para elogiar al presidente y para atacar al pasado. O sea, si estamos diciendo que el país va mal, que es un desastre, si persiguen opositores, usan políticamente la justicia, dividen al país, yo en lo personal no me prestaría para adornarle un evento al presidente de la República. Pero en política cada quien se hace responsable de sus decisiones. Yo respeto, pero lo lamento y a mí no me representa. Creo que a muchos no. La siguiente pregunta es de Mayolo López, de Grupo Reforma. Gracias, buen día. Para pedirles una opinión, Luis Donaldo Colosio aparece hoy como tercero en una encuesta que publica el periódico y Ricardo Anaya figura en la cuarta posición. ¿Cómo ven ustedes, qué lectura tienen ustedes de este escenario? Conocemos esa publicación, la vimos hoy por la mañana. Al final me parece que, como todo, la política es dinámica. Hay que recordar que a Ricardo Anaya le han echado todo el aparato encima, lo han perseguido políticamente y que al final, bueno, pues es un acto más pues de cobardía por parte de este gobierno, porque es un ciudadano criticando al gobierno como lo puede hacer cualquiera, si utilizamos el derecho a la libertad que existe todavía en este país. Y por supuesto que eso tiene pues posibles consecuencias. Sin embargo, lo que hoy vemos es una foto del momento únicamente. No tiene otra cosa más que ver. No, por supuesto, vamos a descalificar ningún estudio, pero yo creo que hoy sin duda, sin ninguna duda, el que mejor representa, el que más ha combatido y el que más ha señalado lo mal que se hacen las cosas en este gobierno a través de una gran cantidad
de videos que ha publicado en sus redes y que tal vez por eso lo odian, es precisamente Ricardo Anaya, que es sin duda el líder de la oposición mejor evaluado y el que mejor representa lo que muchos millones de mexicanos cada día más pues critican del gobierno, y que Ricardo lo señala y lo señala bien. Así que no es de sorprender el que se haya aventado todo el aparato, ahora sí como dicen, todo el camión en contra de Ricardo, porque es el principal líder de oposición hoy por hoy, a quien le guste o no, pero así es. Hoy por hoy es el principal líder de oposición en este país y es el que mejor representa cualquier opción para nuestra nación. Bueno, como cualquier ciudadano que llega al gobierno siempre pues se despierta esperanzas, se despierta ánimos. A la gente, a ver, ¿qué quieren los ciudadanos? Quieren que a mi ciudad, a mi barrio, a mi colonia, por supuesto a mi estado y a mi país le vaya bien. Y cuando llega un nuevo gobernante, haya votado yo o no por él, lo que se quiere es que las cosas cambien y cambien para bien. Y eso genera expectativas y genera esperanza. Y a lo mejor ahí se marca también esa posibilidad, esa pues intención, esa digamos que expresión de muchos ciudadanos. Nada más. Yo no veo, habrá que ver cómo se desarrolla el gobierno. Ojalá por el bien de Monterrey vayan bien las cosas, pero habrá que esperar a que eso suceda antes de hacer juicios anticipados. Esa es nuestra. ¿Alguien más, compañeros de los medios? Carlos Guzmán, de CMX Noticias. Noticias. Con respecto al tema que estaban tocando, bueno, la senadora Kenia ha hecho el contrapeso al presidente López Obrador. El día de hoy anuncia que las mañaneras se van a extender hasta los días sábados, comenzando con este fin de semana en la Ciudad de México. ¿Qué comentario tiene al respecto? Y la próxima va a ser en Tijuana, por cierto. Me recuerda mucho cómo fueron evolucionando las conferencias y los programas de televisión de Chávez. Me recuerda mucho cómo evolucionaron y luego primero era un momento, era un espacio de tiempo nada más, y cómo fueron evolucionando. No sé, coincidencias de la vida. ¡Qué martirio! Sería todo, no tenemos más preguntas registradas.